es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Joan Zweig. Somos tiempo, no velocidad. En el episodio de hoy, Joan Zweig. ¿Lo dije bien? Perfecto. Qué bueno. ¿Quién es Joan? Ya que lo sé pronunciar, pero no me animo a decirte quién es. Eso lo tenés que decir vos. A ver, algunos dicen que soy un geek, algunos dicen que soy un filósofo disfrazado de tecnólogo, algunos me han llegado a decir que soy un futurólogo canchero. Yo creo que soy alguien que busca plantear preguntas incómodas, un curioso que se hace preguntas difíciles de responder, como por ejemplo, ¿qué es ser humano en este siglo XXI, donde muchas veces nos olvidamos de lo que es la humanidad, o cómo se reformula el amor, o cómo se reformula también el concepto del trabajo? Así que soy un curioso incansable que plantea preguntas a veces un poco incómodas de responder. Wow. O sea, igual me gustó lo de filósofo, tecnólogo, lo de Futurólogo canchero. Sí, da para tarjeta personal. Sí, futurólogo canchero. Acá estoy. Sí. Fue medio, creo que no sé si tuvo con la mejor intención, pero a mí me gustó. Sí. Él, si no lo hizo con intención, agradecele si no lo hizo con buena intención. Aparte, para mí no es solo saber de un tema o que te apasione y estudiarlo, sino es el saber transmitirlo. Y bueno, tuve la oportunidad de escucharte y te sigo en redes y demás, y tenés eso que para mí termina siendo un don, y que para mí ninguna máquina o inteligencia artificial ni nada va a reemplazar eso, el saber transmitir o el generar que otro tenga ganas de escucharte y que aprenda con vos, y eso sí lo tenés. Gracias ante todo, y creo que sí, es algo que esto de contagiar tecnología o de contagiar la pasión sobre la tecnología, yo soy una persona muy pasional y multipasional, es decir, me apasionan múltiples cosas. Me resulta muy difícil limitarme a una profesión. Hay un ejercicio muy interesante japonés que se llama el Ikigai, donde uno empieza a evaluar o entender también con qué genera dinero uno, cuál es su propósito en el mundo, y un poco esos cruces entre profesión, vocación, pasión, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me pueden encontrar en aulas, me pueden encontrar en los medios, me pueden encontrar en soportes variados, ¿no? Libros, videos, etcétera. Pero creo que sí, que trato de compartir cosas que a veces resultan un poco difíciles de comunicar. Y que son preguntas que creo que al fin y al cabo todos nos hacemos, ¿no? En ese sentido. Entonces busco de generar esa empatía, ¿no? En los tópicos en los cuales cubro. Me tocó estar en una de tus charlas y tiene que ver con uno de tus libros, esto de ser post-tecnológicos y de volver a poner el foco en nosotros, ¿no? En el ser humano y lo que eso implica. O sea, eso llega porque crees que nos fuimos de nosotros, de lo que implica el ser humano. Creo que nos deshumanizamos un poquito. Para mí estamos como en una tensión permanente o un peligro de deshumanización muy grande. No quiero sonar alarmista, ni quiero sonar amarillista, ni fatalista, para nada. Pero creo que también vengo en una construcción personal a partir de experiencias personales, a partir de emprendimientos exitosos, emprendimientos fallidos, un recorrido en el mundo de los medios también que me fue dando algunas enseñanzas. Y creo que yo hace, no sé, 10 años o 12 años, apenas me egresé de la universidad, de mi carrera de grado, era un tecno-optimista con todo su esplendor que pensaba que cada actualización de iOS iba a transformar el mundo para bien, de alguna forma. Y lentamente me fui dando cuenta que es importante, la tecnología es fundamental, y es fundamental toda la gente que trabaja en divulgación científico-tecnológica, pero pareciese que hay como dos extremos, ¿no? Tenemos como un extremo que está la ciencia, el lado más científico, el lado de los centros de investigación que tienen muy poca comunicación, ¿no? Con el público masivo, y por otro lado está el periodismo. Y el periodismo a veces
trata de ahondar o de profundizar en temas de lo que se llama tecnología de consumo. Y ahí en el medio hay algo que es importante empezar a transitar, que es esto de tomar lo mejor del lado de la ciencia y tomar lo mejor del lado del periodismo. Y creo que en ese puente ahí estoy. Yo soy formado en comunicación, estoy formado de grado en comunicación, trabajé en muchos medios de comunicación, sigo trabajando activamente en varios medios de comunicación y tengo mucha formación tecnológica también. Entonces, un poco en ese puente, ¿no? Vas y en ese venís sentido. y generas como cierta armonía o equilibrio entre estas dos. Claro, y creo que todos estamos generando un poco de esa armonía. Los que trabajamos en mi sector se dividen entre pensadores contemporáneos y en hacedores contemporáneos. Entonces yo creo que ningún extremo está bueno. En la vida en general, los extremos no están buenos. Los fanatismos. Y creo que entre esto de hacedores y pensadores ahí hay un equilibrio muy grande y que tenemos que seguir tomando estas, un poco de cada lado, ¿no? Varias cosas para ir preguntando a medida que charlamos. Igual me fascina cómo tenés esto, vas mirando a todos y los haces parte de... Es genial porque realmente enganchás y transmitís un montón y esa pasión la contagiás. Esta pasión de Joan por lo tecnológico y demás... Cuando me decís que hace 12 años celebrabas cada actualización y demás, pero cuando eras más peque, más chico, ¿te veías por este lado? ¿Qué te apasionaba? ¿Qué te interesaba? Siempre me generó mucha pasión el hecho de contar historias a través de diferentes soportes. Tenía mucha ganas de estudiar cine, me rebotaron cuando cuando me anoté para estudiar cine, sí, me rebotaron. Me gustaba mucho el diseño de imagen y sonido, me gustaba mucho la empresa. Fui un gamer absoluto, de pasar muchas horas en comunidades virtuales, en juegos virtuales. De muy chico, de mis primeros años, mi mamá me contaba que armaba muchos rompecabezas, entonces siempre me gustaba mucho la parte lógica, la parte de empezar a comprender cómo funcionaban las cosas. Y creo que cada vez más me voy tendiendo más al lado de los humanos y cómo nos vinculamos en esta era y cómo nos conectamos en esta era y cómo nos vamos a seguir comunicando en esta era, porque al fin y al cabo somos humanos. En ese sentido, la tecnología nos intermedia en todo. Sociales. ¿Y cómo nos vinculamos en esta era? ya que alguien lo está estudiando por nosotros. Estamos en una era donde los algoritmos, que es una palabra hasta casi... Que para algunos es como un dios, ¿no? Como un ser todopoderoso, como una especie de motor invisible que regula nuestras interacciones. Y que sabe todo de nosotros. Muchas veces estamos a merced de un algoritmo, que al fin y al cabo un algoritmo es como una especie de receta, una cantidad de pasos determinados para lograr algo. Un algoritmo, por ejemplo, para poder hacer una tarta de manzana, hay un algoritmo, hay una cantidad de pasos determinados. Lo que pasa es que no hay una transparencia algorítmica que nos explique cómo nos relacionamos como sociedad. Y eso lleva a prácticas sociales, por ejemplo, en el amor, de hablar con una persona y de repente no contestarle más porque el algoritmo lo permite, ¿no? El famoso ghosting. El ghosting, por ejemplo. O el orbiting. Entonces, el hecho de... Estoy orbitando, pero no interactúo. Pero no tengo una presencia física. Y después eso se traduce en situaciones como, por ejemplo, los famosos situationships. Los situationships son estas cosas que no estoy de novio, no estoy saliendo, no hay compromiso. Y yo creo que hay como una especie de... Nos estamos vinculando en una sociedad donde hay mucho temor al compromiso. Todo más efímero, todo más efímero, más instantáneo, más fugaz, todo más siguiendo las lógicas del algoritmo. Todo más siguiendo una lógica algorítmica social, ¿no? Pero ese algoritmo, por ahí si hablamos de cuestiones más de la vida cotidiana, no sé, trabajo, estudio, empresa, ciencia, va, pero cuando hablamos capaz de sentimientos no estaría tan copado, ¿no? Que funcione tan así. Digo, no tengo, pero me contó una amiga que tiene aplicaciones sociales para citas y demás. Esto de ir para la derecha, para la izquierda y como que manejarse así medio instantáneo. Sí. Y un poco está ligado eso al concepto de abundancia, ¿no? Esto del concepto de abundancia donde sentimos que tenemos una abundancia de información, de vínculos, de personas, de contenido, de series, de música, en las aplicaciones de citas casuales, el inventario humano ilimitado, ¿no? ¿Para qué me voy a comprometer con alguien si al mínimo descontento deslizo y siempre va a haber alguien de otro lado? Entonces, esa sensación produce un descarte muy grande, produce volvemos al tema del compromiso, que creo que es fundamental en esta era, porque lo podemos traspolar a lo laboral, lo podemos traspolar esto a lo vincular, lo podemos traspolar a un montón de ámbitos de nuestra vida cotidiana.
al hecho de que somos una sociedad que muchas veces premia el corto plazo, premia la gratificación instantánea, premia o reconoce también esto de que cada vez más sea más fugaz todo. Y ahí también aparece el poco esfuerzo. O sea, viste, cuando uno quiere trabajar por algo, no se me da mucho trabajo. Y es como que eso es como una mala referencia. Para mí el trabajo, digo, amo, me apasiona, a mí me gusta mucho trabajar. Entonces, nada me da trabajo, ¿no? O sea, y uno trabaja en algo que, en una pareja o en un vínculo sano, uno tiene que trabajar, tiene que invertir. Para ser un buen profesional uno tiene que trabajar un montón. Eso. Para tener un buen nombre y apellido uno tiene que trabajar un montón. Y pareciese que hoy en día, por toda esta lógica que estamos conversando, toda esta lógica de la inmediatez, la superficialidad, el efecto reality show, llamémoslo, hay un montón ahí de términos para poder darle como entidad a esto. Queremos estudiar la menor cantidad de tiempo posible, queremos dedicarle a una pareja la menor cantidad de tiempo posible, queremos, y al mínimo descontento, chau, a ver otra cosa. Más descartables. Entonces, antes, en la época, no sé, de nuestros padres, trabajar en una organización 30 años era como un logro. Claro. Teníamos un orgullo gigante. Te premiaban, te reconocían. Hoy en día, quizá, para una generación está mal visto trabajar mucho tiempo en un lugar. Y hay una rotación muy grande en ese sentido. Claro, es como que, 30 años en el mismo lugar, no cambiaste, no fuiste a otro 10, lugar con las mismas personas. ¿Estás hace 10 años en el mismo lugar? ¿Qué estás haciendo? Digo, claro. Si hay tantas posibilidades, o tantas supuestas posibilidades, porque acá es la teoría, esta cosa que es algo que suponemos, pero en verdad no sé cuánta realidad hay por detrás. A mí me quedo con esto del riesgo a deshumanizarnos, y me gusta hablarlo con un apasionado en tecnología, inteligencia artificial y demás, o alguien que sabe mucho de la materia. Pienso por ahí, tampoco ha sido mi caso, porque por ahí no soy tan tímida, pero en personas que por ahí sí les cuesta más entablar vínculos en la vida real, como por ahí le decimos, si esto no termina siendo contraproducente y también genera como... Lo genero desde lo virtual, pero después en la vida real, que finalmente es donde tenemos que sobrevivir, no me puede jugar un poco como un gol en contra, digamos. Sí. Como volvernos sedentarios desde lo vincular. Bueno, el sedentarismo o la zona de confort extrema desde lo vincular se ve reflejada muchísimo en ese sentido. Nosotros tenemos que sobrevivir en ambas dimensiones, en la dimensión virtual y en la dimensión real. Tal cual. Hay mucha gente que, no sé, seguramente gente que nos está escuchando, que conoció a alguien en la vida real y después por las redes es otra persona, o transmite otras cosas. Porque cada dimensión tiene sus reglas, y yo creo que con las redes hay mucha impunidad, ¿no? Porque no ponemos el cuerpo. Entonces, al no poner el cuerpo, cambia la cosa. No ponemos totalmente. el cuerpo ni la voz, ¿no? Ni o sea, la para voz. mí la voz, digo, pasar del chatear o de escribirse a un audio, digo, para mí es como... Hay un abismo ahí. Hay un abismo, y es como que realmente lo empezás a conocer, ni hablar después en la vida real como le estamos diciendo. Te escuché en una de tus charlas, tenés muchos libros y sé que hay uno ahí también en camino, y lo nombrabas esto del escribir un libro como algo contracultural. Y es un poco medio disruptivo y decir, amo la tecnología todo, pero te escribo el libro. Sí, a ver, porque es algo que perdura, porque es algo que dura más que 24 horas, dura más que un posteo en Instagram, dura más que una historia. Digo, estamos en un mundo donde este algoritmo, donde este famoso ente misterioso, fantasmagórico, que no entendemos muy bien las reglas, nos obliga, ¿viste? A esto de ir frente a una carrera contra nosotros mismos, porque yo siento que en esto hay como una carrera contra nosotros mismos de esta validación social que necesitamos, de esta... El like, de subir... Y la ficción esto lo plantea hace un montón de tiempo, ¿no? Desde Black Mirror, de Charlie Brooke, en esto del scoring social, ¿no? ¿Cuánto sos verificado, no sos verificado? Y yo ahí cuento muchas anécdotas personales que transité en los últimos Contame años. una. A ver, en la primera liberación de la pandemia, fines de 2020, cuando empezó a hacer calor y empezó a liberarse un poco la pandemia, me acuerdo que fui a una cena de un amigo, un cumpleaños, en una terraza, y sacó una foto, mi amigo, y nos etiquetó a varios. Bueno, uno de los chicos que estaba ahí en la cena ve la foto y dice, pará, vos sos verificado. Tenés el tilde azul. Digo,
Sí, bueno, espera, me voy a sentar al lado tuyo entonces. Entonces, pareciese que esa validación social, y seguramente había muchas personas mucho más interesantes que yo para que se sienten en la mesa o que compartan otro tipo de intereses, pero pareciese que esa validación social de alguna forma Legitimaba. legitima algo que no sé qué realmente transmite, ¿no? O Qué qué realmente... increíble. Entonces, así hay un montón, ¿no? O el hecho también de esto de la conexión y de la paciencia que tenemos para responder un mensaje o la ansiedad. Yo hace varios años tuve que poner un estado en mi WhatsApp que dice, yo puedo tardar en responder. Si hay algo urgente me podés Ah, llamar viste y si eso. no, me podés mandar un mail. Entonces, para establecer un código, Es porque si no me sí. vuelvo loco. Digo, la verdad es que tampoco que sea obviamente un influencer ni una celebrity en general, Sí, no, pero bueno, pero trato de cuidarme y balancear con mi vínculo con la tecnología. yendo un poco también a ese pasado, en otros momentos o sea, antes uno llamaba a la casa de alguien, te atendía cualquier integrante del grupo familiar, te decía estaba o no estaba, era como vivir en una incertidumbre constante desde lo más cotidiano. Paso a ver si está mi amigo a tomar un tere acá, o llamo a ver si está, no sé, el chico que me gusta y me va a atender el papá y me voy a tener que hacer cargo de esa situación. Hoy que te llamen por teléfono es como, ¿qué pasó? Sí, ya es ¿Por un qué me llaman? acto, sí, sí, ¿Qué? sí, ya es un acto que te puede hasta chocar, digo, esa misma interacción. Lo hablaba con amigos, yo me acuerdo, yo tengo 34 años, yo me acuerdo que cuando vivía con mis padres en mi adolescencia, digo, antes de mudarme solo, la escena de mi familia viendo una telenovela en uno de los canales conocidos de Sí, televisión pública argentina era algo habitual, era después de cenar, nos juntábamos, de alguna forma nos juntábamos toda la familia a ver esa serie, o la gran mayoría de la familia, si había algún integrante que no le interesaba, nada, se iba. sí, sí, Hoy en sí. día ya eso no existe más. Hoy en día las burbujas de contenido, uno ingresa a una casa y cada uno está Su encerrado dispositivo. entre comillas, en su dispositivo, con su contenido personalizado, con su oferta determinada, con sus códigos determinados. Entonces hay algunas realidades que cambiaron un montón. A mí me da un poco más a inseguridades de, no sé, me acuerdo también, yo tengo 40 pirulos. Y entonces era hacer la tarea, merendar, qué sé yo, porque a tal hora, o sea, había una sola hora donde pasaban los dibujitos o la novela que podíamos ver, digo, de los, O te dejaban tus padres, quizás, sí, o sí. la que me dejaban, digo, pero era esa, a esa hora, y tenía que cumplir con todo lo anterior. Digo, ahora, la cantidad de Estímulos. estímulos y que es 24/7 y esto on demand de vuelta, hace también que todo se corra un poco más, inclusive desde lo cotidiano, desde el poner límites, desde, no sé, desde lo parental, ¿no? Es un desafío para mí en la paternidad. Te deben acercar padres, ¿o no? Para preguntarte también cómo, o no, Un sí, montón, un sí, 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 montón. sí, Es que sí, ese sí. desafío para mí Sí, sí, es... sí. Tuve muchas charlas de padres con hijos, por ejemplo, en colegios. Eh, hace un par de meses una periodista del Diario de la Nación me hizo una pregunta en una entrevista que me preguntó, una entrevista sincrónica que salió en el diario, Sí, que me preguntó qué habilidades le enseñaría o cómo educaría yo a mis a hijos si tus hijos. tuviese hijos. Yo no Sí. tengo hijos. Entonces le dije, necesito que me des el fin de semana para responderte esto porque es muy profundo. Y primero todo se sorprendió. Le digo, che, el lunes te lo respondo yo, pero necesito tiempo para responder. Ya el hecho de pedir Tiempo. tiempo es algo raro hoy. Sí. Le digo, che, esto es algo que necesito procesarlo y después voy a volver el lunes con vos con una respuesta mucho más procesada que la inmediatez o la reacción que te pueda dar por teléfono. Y, y pensé mucho en esa pregunta. Pensé mucho en, che, ¿cómo educaría a mis hijos? ¿O qué les diría que hagan? Y siento que, en primer lugar, les daría mucho espacio para la experimentación, porque hoy en día lo que yo detecto es que no hay espacio para el aburrimiento. Ok, tan sobreestimulados No con... hay, no hay espacio para el aburrimiento. No existe espacio para el aburrimiento. Y tampoco también nos pasa a nosotros como adultos, ¿eh? Sí. Yo me subo al avión cuando tengo un vuelo, trabajo mucho visitando el país y visitando otros países también, otras provincias, y yo me subo al avión y es muy difícil que me quede quieto Sin hacer nada. sin hacer nada. O pusiste música, o pusiste puse peli, música, o un jueguito, un Candy Crush. o saqué un libro, o por deformación profesional me pongo a escribir, o si no me pongo a escribir o a analizar lo que está... Es como... Todo el tiempo La algo. pregunta es muy interesante esta pregunta de cuándo fue la última vez que 5 minutos no hicieron nada. Nada es nada. Nada es no pensar. También. Es muy difícil esa Qué pregunta. difícil. Muy difícil.
el somnífero más utilizado hoy en día a nivel mundial es el teléfono celular. Lo primero que cuando nos acostamos, lo último que apagamos y lo primero que prendemos cuando nos despertamos. Yo, a principio de año, cuando lancé Post-Tecnológicos, mi tercer libro, venía de semanas con mucha ansiedad, venía de semanas con mucha presión de diferentes lugares y decidí cargar el teléfono en mi oficina. Tengo una pequeña oficina en mi casa, lejos de mi habitación, de mi cuarto, entonces decidí dejarlo. Los primeros 3 días fueron terribles. Me generó mucho más ansiedad que tener el teléfono al lado. Hoy dije, che, me va a llamar mi abuela, me va a llamar mi mamá, me va a llamar... Dramas, 99,9% no va a pasar nada, hay un tema probabilístico ahí. Yo soy una persona bastante empírica y bastante racional en algunas cosas. Pero a pesar de eso, a pesar de entender muy bien el tema probabilístico, se genera mucha ansiedad. En la práctica te genera mucha ansiedad. Entonces, cada uno va a encontrar esos hábitos, ¿no? Para poder hacerle frente a esto. Bueno, pero espera, ¿y cómo educarías a tus hijos? Con el aburrimiento. O sea, le darías espacio al aburrimiento. Le daría el espacio al aburrimiento. Y a la experimentación. Y a la experimentación, me parece. Les trataría de fomentar que vean las cosas de una forma mucho más integral y que es muy importante, o al menos en mi camino, fue muy importante descubrir lo que no me gusta hacer. Tipo, ya sé que por acá no. Y es re importante eso de descubrir lo que a uno no le gusta hacer. Entonces, sí. Y de no condenar el fracaso. De enseñarles a no condenar, porque y nosotros como argentinos somos muy de condenar el fracaso. Y somos muy exitistas. Somos muy exitistas, muy de condenar el fracaso. Entonces creo que en este mundo tenemos que ser un poco más abiertos en ese sentido. Me gustó esto de que le pediste a la colega de La Nación, ¿no? Este tiempo, y también tiene que ver con la responsabilidad de tu rol de divulgador, además de todo esto que lo haces. ¿Cómo te parás frente a esa responsabilidad que tenés, ya sea en medios, en redes, en aulas? La trato de tomar con mucha responsabilidad, de tratar de aportar valor, de generar conversación, de generar diálogo, de generar, vuelvo, más preguntas que respuestas en ese sentido. No hay ninguna verdad única, son todos puntos de vista. Yo mismo fui cambiando mi punto de vista en los últimos años, modificándolo permanentemente. Así que trato de tomarlo con la responsabilidad que se merece, ¿no? Es un privilegio muy grande, yo disfruto mucho mi trabajo. Trabajo con equipos de personas maravillosas, entre los que se encuentran un montón de emprendedores que visitaron acá Posadas y visitaron mismo este podcast. Y trato de vincularme con gente mucho más inteligente que yo. Eso para mí es fundamental. Hay una frase muy famosa que dice... Hay 2 frases muy famosas que quiero compartir con ustedes. Primero de todo, hay una frase que dice que una persona es la suma de las 5 personas con las que más interactúa todos los días. Entonces, uno es la suma de las 5 personas con las que más interactúa todos los días. Así que ¡qué ejercicio! Es muy importante pensar con quién interactuamos todos los días, porque cuando vos conoces a una persona es la suma de esas 5 personas. Mirá. Un poco de cada uno va tomando cosas. Entonces, es muy importante cuidar ese círculo, esa red de apoyo. Para mí la red de apoyo es fundamental, es crucial. Y la segunda frase que de alguna forma quiero dejarles es que en todo este proceso de red de apoyo y en este proceso de la responsabilidad y en este proceso de poder generar empatía, tenemos que respetar los procesos. Tenemos que respetar los procesos. Estamos en un mundo donde muchas veces nos obsesionan los mensajes y queremos obviar el canal. Yo siempre cuento esta anécdota de mi mamá. Mi mamá es una persona muy poco resolutiva, muy poco pragmática. Entonces, por ejemplo, ella me quiere contar, cuando yo voy los fines de semana a comer algo con ella, me quiere contar que consiguió oferta de aceite de oliva. Entonces, para contarme que consiguió oferta de aceite de oliva y vamos a dar una vuelta para sacar al perro, ella me cuenta, bueno, tengo que contarte que conseguí oferta de aceite de oliva. Bueno, mamá, a ver, ¿qué conseguiste? No, porque cuando fui el jueves al supermercado me encontré con la vecina, que la vecina se compró un vestido nuevo, que ese vestido nuevo estaba en oferta y lo sacó en 12 cuotas y que de esas 12 cuotas, justo cuando volví, además había oferta de papel. ¿Pero cuál es la oliva? Aceite de oliva. Sí. Pero para ella es importante contarme, yo no puedo hacer a mi mamá primero de todo por 2, y para ella es importante contarme todo ese proceso y lo tengo que respetar, eso. Entonces, no podemos acelerar nuestra vida por 2, nuestra vida corre por 1.
Entonces, recordemos esto a la hora de construir vínculos, a la hora de construir relaciones, construir una buena reputación profesional. Entonces, son algunas de las ideas que yo trato de imponer y de transmitir, sí, en los diferentes espacios donde formo parte. Y una tercera frase de Yapa, ¿no? Sí, dice que si vos sos la persona más inteligente en una sala, estás en la sala equivocada. Me encanta. Entonces, la próxima vez que estén en una sala, no importa en qué tipo de sala, si una persona es la más inteligente, y la inteligencia va mucho más allá de la inteligencia analítica, digo, y ahí creo que no hay que aclararlo, pero hay muchos tipos de inteligencia. Una inteligencia, yo conozco personas que tienen una inteligencia humana que es admirable. La emocional, ¿no? También que... Obviamente, sí, la inteligencia emocional es fundamental. Y en este mundo donde hay tanto ruido, donde hay tanta información, donde hay tanto tsunami informativo, es muy importante separar la señal del ruido. Mira qué bueno eso. Hay muchas señales dando vueltas. Pero estar entre todo ese ruido, hay algunas señales que hay que detectar. Entonces me parece que son cosas que están buenas con esa señal. Uh-huh. Un poco esto, me voy a un concepto tuyo del que hablas que es también sumamente interesante, que es la dieta digital. La dieta digital. Porque que uno hay una... Y está buenísimo que así sea, como una mayor conciencia de lo que consumimos o no, a modo corporal, por decirlo, qué como, qué no como, pero qué pasa con lo que consumo desde lo que leo, lo que escucho, a dónde voy. Es que la chatarra digital, entre comillas, es muy rica, nos genera mucho placer. Yo abro TikTok y de repente abro TikTok y hay videos de conspiraciones sobre la luna. Y yo soy una persona totalmente pragmática, totalmente racional, leo mucho todo, pero me obsesionan esos videos de conspiraciones medio oscuras sobre la luna. Claro. Y me produce mucho placer. Y si a uno es fanático de la danza y de repente en el feed empieza a ver un montón de videos maravillosos de danza, lo mismo pasa con el deporte, lo mismo pasa con el arte, con el campo que a ustedes les gusten, es muy rico. Uh-huh. Pero el tema es en qué medida. Yo consumo un montón de chatarra digital, pero cuando me doy cuenta de que estoy consumiendo mucha chatarra digital, tengo que tomar acciones. Una acción, les cuento mi anécdota personal, cada uno va a encontrar su equilibrio. Yo tuve que eliminar de mi teléfono TikTok, tuve que eliminar de mi teléfono... estoy a punto de eliminar Instagram de mi teléfono y verlo nada más del celular, de la computadora. Mirá, Por suerte tengo un equipo que me ayuda con esa comunicación, trabajo en gran parte con las redes, pero... La tentación es muy está muy cercana. Sí, sí. Entonces tuve que borrar, por ejemplo, Twitter también. ¿Por qué tuve que borrar Twitter? Porque no quiero someterme a discursos de odio en mi dieta digital. Sí, está muy naturalizado en mi también dieta eso. digital, claro. El famoso hater. Está naturalizado y cuando vos compartís ideas y es tan fácil la barrera de entrada de poder comunicar o dialogar con cualquier persona, ahí es como que te estás... Y yo no quiero en mi dieta digital, en mi nutrición digital, someterme a discursos de odio. Hoy sigo teniendo Twitter, lo veo desde la compu. Lo controlo, comunico algunos mensajes, pero no lo consumís de la misma forma. No lo consumo con... Es un permitido cada tanto. Claro, es un permitido cada tanto. A ver, está bueno comer papas fritas, es riquísimo. Está bueno comer hamburguesas, está riquísimo. El tema es si comes hamburguesas todos los días, a largo plazo, no sé si está tan bueno. No es saludable. Entonces, está bueno ver TikTok, está bueno ver videos de botellas cayéndose, está bueno ver lugares para comer galeto en posadas, riquísimo. Pero llega un momento que decís, che, esto puedes comerlo. Claro. Los fines de semana está todo bien. ¿Cuánto? El tema es cuánto. Lo mismo pasa con los vínculos, en ese sentido. Entonces, está bueno hablar con gente. El tema es con quién estoy hablando y para qué. Entonces, me parece que volver al para qué es fundamental. La dieta digital es más difícil que la dieta real de la comida. Mucho más difícil. Porque listo, no voy al lugar donde venden la hamburguesa y las papas fritas, listo, no la como, no la compré, no la tengo en mi casa, chao, me arreglo con lo que hay. Pero la digital es... La dieta digital es fundamental. A ver, el teléfono celular es una tecnología que es 1000 veces más complicada que un auto. A ver, y vos para un auto, uno tiene que tener una edad determinada, sacar un registro, respetar que si está en rojo no voy a cruzar, que no puedo, si hay una senda peatonal tengo que frenar el auto y si hay personas tengo que parar. A todos nos empoderaron con tecnología que es 1000 veces más complicada que un auto, no hay ningún registro para sacar y eso no te dicen cómo usarla, ¿no? Para que no te haga mal. Y eso resulta en 2 horas de ver TikTok. Sí. Chicos, también admito, obviamente, todos caemos en ese sentido. Yo llego a mi casa recansado después de un día de trabajo, después de conectar. ¿Qué es más? Y además ahí la pregunta es,
¿qué es más sencillo o qué me otorga más placer inmediato? Ver una serie de 1 hora, juntarme a tomar un café con un amigo, llamar a mi mamá para que me cuente oferta de aceite de oliva o ver un ratito de TikTok. Digo, obviamente que la balanza ahí. El tema es que en esa liberación de dopaminas y en ese cortoplacismo ahí perdemos muchas cosas. Qué difícil, qué difícil. No estamos demonizando No, para no, nada seguro. la tecnología. Son para herramientas, nada. y te escuché y te leí a vos esto de la herramienta, un ladrillo. Lo puedes usar para romperle la cabeza a alguno o para construir Sí, lo que una pasa casa. lo que pasa con estas herramientas, como las redes sociales, como los algoritmos de personalización, como la inteligencia artificial, es que son más que herramientas. Yo creo que son agentes. ¿Por qué? Porque tienen de alguna forma como una especie de vida propia. Claro. Entonces, TikTok yo lo voy entrenando y me va a dar un algoritmo hiper personalizado con las cosas que me gustan a mí. A mí me gusta coleccionar cartas, a mí me gusta mucho la música alternativa, me gusta mucho el rock escocés, me gusta mucho la comida, me gusta mucho probar y me va a dar un feed hiper personalizado para mis gustos. Entonces son más que una herramienta. Claro, entiendo. Porque el algoritmo, un ladrillo es un ladrillo. Y si no lo tocas no hace nada. Si Pero no el tocas, otro, no hace nada. el otro está trabajando constantemente. Está trabajando entonces es un agente que está cambiando constantemente. Me resultaría interesante un contraalgoritmo, que en vez de mostrarte lo que uno consume, te mostraría otra cosa para ver otro mundo también, ¿no? Sí, porque después uno cae en burbujas de personalización y Claro, cree que el mundo está es ahí. así. Y además cree que el mundo es así. Claro. Entonces, eso lo que termina pasando es que se polarice el mundo. Mostrame otra cosa. Es muy difícil. Yo tengo amigos, por ejemplo, que buscaron formas de ir contra algorítmicas. Por ejemplo, se crean una cuenta de Instagram, supongamos. Y hacen lo contrario. Y solamente siguen a cuentas, por ejemplo, de museos. Entonces, si vos seguís solamente a cuentas de museos, vas a tener un feed de diseño, arte, depende cada museo, ¿no? Diseño industrial, lo que fuese. Sí. Curado para ese fin. Hoy el hecho de escribir un libro, de leer un libro, perdón, Sí. es contraalgorítmico, totalmente. Bueno, claro. El hecho de escribir un libro es contraalgorítmico. De leer un libro y de escribirlo también. El hecho de, por eso yo siempre lo digo, pero quizá en 5 años lo más cool Va a ser juntarse a tomar un café con alguien. volver a eso, ¿no? O escuchar este podcast en video. Ay, por favor, que eso sea. Digo, quizá lo más cool va a ser el contacto físico, cara a cara. El otro día estaba leyendo un informe, perdón si me extiendo, porque chicos, Ahí te voy a decir ustedes, si no me dicen, pero... Se sientan todos y nos dejan seguir charlando. En San Francisco se popularizaron, que me sorprendió un montón, se popularizaron las fiestas de los abrazos. Ay, quiero una. Ahí le estoy de un emprendimiento. Pero ¿por qué? Pero ahí la idea es el trasfondo, ¿no? El trasfondo de, Sí. la gente necesita contacto físico, porque somos animales sociales. Entonces Sí. hay que... Pero lo más interesante de esto es que se institucionalizó o se formó La fiesta. un espacio para fomentar el contacto físico. Y después hay obviamente que hay ciertas reglas, ¿no? Entonces, si uno tiene una cinta o un pin verde, lo pueden abrazar libremente. Si uno tiene el pin amarillo, hay que pedir permiso antes de abrazar a la persona. Pero lo que está bueno es esto de... Y aparecieron, muchas movidas de detox digital. Me parece que son como... Estamos en un momento de transición donde estamos viendo estas cosas. A mí me pasa con las cartas. Yo nací en otro lugar, entonces de muy chica me conectaba con mis amigas o mis abuelos, qué sé yo, por cartas. Y hasta un momento recibí cartas y después dejé de recibir cartas. Y la verdad que es un hermoso ritual que tenía, que era volver a casa y encontrar el sobre y ver de quién era y leerle la letra y el dibujito. Y hoy, viste, todos tenemos la misma letra porque es la Times New Roman no sé qué tamaño. Y en eso digo que en algún momento para mí que alguien te escriba una carta es casi un trabajo absoluto. Bueno, nos pasa eso, ¿no? Hoy quizás en las reglas del cortejo, ¿no? El otro día escribí una columna que se llama La danza del apareamiento digital. Entonces, básicamente son los códigos de la seducción en épocas de redes sociales. Esto de, te pongo 3 likes, me pones 2 likes. El hecho de te sigo, no me sigo. Me contesto, pero voy a tardar en responderte para demostrarte interés. A mí la especulación pero la incertidumbre, pero forman parte de las reglas del cortejo, ¿no? Como si fuésemos animales que buscan seducirse. Entonces, me parece que todo eso forma parte de una cantidad de reglas nuevas que existen y que formamos parte de alguna forma de toda esa realidad. Uh-huh.
Y el hecho ya de que, che, estás hablando con alguien, che, vamos a tomar un café, ya es eso, ya esto te choca. Casi casamiento, sí. Ya te casi choca. que sí. La vara está, ¿viste? Está Sí, bajísima. está baja. Pero, entonces, me parece que otra vez, el ser humano es como que va tomando lecciones de todo esto que está viviendo para con uno mismo y para con el resto. Y yo trato un poco de analizar todo ese mundo. Lo has hecho también en las 7 Rs, ¿no? Esto de las revoluciones tecnológicas. ¿Algo que nos quieras adelantar del futuro? Futurólogo canchero. La verdad es que hacer futurismo, hacer futurismo es muy difícil, Sí, chicos, claro. es muy complicado. Tratar de comprender el presente. Yo creo que lo que tenemos que Sí, hacer es ya tratar de de por comprender sí. el presente bien y animarnos a dar un pasito más allá, en ese sentido. Por momentos tengo una visión más pesimista, por momentos tengo una visión más optimista, por momentos me van a encontrar más melancólico, por momentos me van a encontrar más nostálgico, por momentos me van a encontrar más esperanzado, ¿no? por las visiones del futuro. Pero creo que todo esto se resume, ¿no? A que hoy en día vivimos en una enorme tensión entre la tecnología y la humanidad, que tenemos que hacernos cargos, que tenemos que hacernos responsables. Y volvemos al tema del compromiso, volvemos al tema de los procesos, volvemos al tema de que seguimos siendo humanos Responsabilidad en ese sentido, también. y de la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos y para con el resto en el uso, abuso y que existe hoy en día con la tecnología que tenemos disponible. Me encantó. Querido Joan, este oxígeno para crear que nos llevó un poco a tu mundo y a tus algoritmos y esto nos eleva esa vara. Sos sin dudas el más inteligente de la sala y eso. No Y eso a mí me honra, no lo pero sé. yo soy así, me genera mucha admiración poder escuchar a alguien que Igualmente, tenga igualmente. tanto para contar y para transmitir y enseñar. Entonces, bueno, queremos saber cuál es tu momento de oxígeno donde decís, bueno, acá me voy a oxigenar mi bocanada de aire entre tanta tecnología, ¿dónde encontrás vos cargando tu batería? Sí. La verdad que ante todo muy agradecido. Estoy seguro que vos tenés un nivel de inteligencia también que quizás yo no tengo en otros campos. Entonces para mí es muy admirable eso y mucha gente la que está en la sala también. Gracias. Trato de otra vez de verlo eso de esa forma y de ver las cosas de una forma más integral. Mi bocanada de aire la encuentro mucho en las conexiones humanas. Yo trato mucho de conectarme con las personas, de dedicarle tiempo a la gente que quiero, a los vínculos que quiero. En la red de contención para mí es fundamental. Augusto Salvato, que estuvo en otro episodio también de este podcast, Sí. para mí es un gran amigo, socio, compañero también, donde tenemos charlas larguísimas. En los amigos la encuentro mucho esa bocanada de aire, en la música encuentro mucho esa bocanada de aire, me trato de conectar mucho con la música, así que es como que tengo algunos momentos que son interesantes en ese sentido. Está por ahí, con el relacionarse, el vincularse con un otro. Con el vincularse con el otro. Con el vincularse con el otro de una forma profunda y de una forma de esto de querer apostar, ¿no? Porque siento que nosotros nos conectamos con un montón de personas y seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, mismo vos, o mucha gente que esté acá, acá atrás de cámaras, hable con más personas por WhatsApp seguramente que las personas que vea todos los días. Pero hay que separar las conexiones, ¿no? Una cosa es la superficialidad de la conexión y otra cosa es la parte más informativa, otra cosa es la parte vincular y la parte más profunda. Entonces yo trato de generar, valoro mucho las conexiones humanas como forma de tomar oxígeno. Joan, un placer. Esperamos que la hayas pasado lindo, ¿sí? Sí, un placer. El placer es mío. El placer es mío. Gracias. Un placer. Bienvenido a la Tierra Colorada cuando quiera. Un placer. ¿Sí? Gigante. Gigante. Oxígeno para crear, el invitado de este episodio, Joan Zweig.